Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esta grabación en realidad corresponde a la clase del día jueves 29 de octubre. Como se habrán dado cuenta, cuando la universidad programó esta clase, por un error de tipeo se le puso como fecha jueves 28 en lugar de jueves 29. Y por eso es que no pudimos entrar al Zoom. eh, Recibí los mensajes de ustedes, mientras yo también estaba tratando de resolver el tema, pero bueno, la forma que vamos a poder resolver esta cuestión es a través de esta grabación que tiene que ver con el tema que estábamos tratando en el día 29 de octubre, que tiene que ver con la resolución de algunos ejercicios de la guía que tienen en el campus virtual referido a análisis de observaciones cuantitativas. De esa guía vamos a resolver el ejercicio número 1, que dice los pedidos recibidos por una pizzería de una localidad del Partido de la Costa en una hora son los siguientes, y nos da esta serie de datos que representan la cantidad de pedidos que reciben por hora en esa pizzería. Y nos piden realizar una, una tabla de frecuencias, eh, calcular la media, la moda, la mediana y los cuartiles. El punto C nos pide rango, desviación estándar y coeficiente de variabilidad. Bueno, vamos a empezar a confeccionar la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias es un instrumento que permite ordenar los elementos, los datos, las variables, de manera tal que podamos extraer diferentes tipos de información de esos datos. Nuevamente con el fin de contar con elementos objetivos para la toma de decisiones, que es fundamentalmente el objetivo de la estadística descriptiva, que es este el caso. Así que vamos a confeccionar la tabla de frecuencias, entonces, empezando por el primer elemento de la tabla, que vamos a llamar xi, que tiene que ver con cada una de las variables que integran el paquete de datos. El segundo elemento de la tabla de frecuencias es fi, que tiene relación con la cantidad de veces que aparece la variable xi. El tercer elemento de la tabla es fi mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Ahora vamos a ver cómo se va componiendo. El cuarto elemento, vamos a llamar R minúscula I, es la frecuencia relativa, es el peso relativo que tiene la frecuencia absoluta sobre el total de las apariciones. Y por último, R sub I, que es la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos puntos. En la columna de xi vamos a ordenar los elementos, las variables de los datos, de menor a mayor. Por ejemplo, la menor variable que aparece acá es el número 1, que tenemos acá. Y f sub i, que es la frecuencia absoluta, nos va a indicar cuántas veces aparece esa variable. Vamos a contarlas. Acá tenemos 1, todas las veces que aparece el valor 1. Acá lo tenemos de nuevo, 2, y parece que no hay más. O sea que la frecuencia absoluta, las veces que aparece
la variable con el valor 1, en este caso son 2 veces. O sea, el número 1 aparece 2 veces. X sub i, la variable, f minúscula sub i, la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que aparece en los datos suministrados. Vamos al elemento que sigue, el número 2. Tenemos acá. El número 2. Aparece 1, 2, 3, 4. Vamos a ir marcándolo para no volver a contarlo. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y no hay más. 6 veces. La variable que sigue, el número 3, aparece, la encontramos acá, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6, 7, 8, 9, y no más acá, 10. Aparece 10 veces. La variable con valor 3 aparece con una frecuencia absoluta de 10. El número 4. El 4 lo encontramos acá, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y no hay más. La variable 5, la encontramos acá, una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y otra vez más acá, 10. El 5 aparece 10 veces. La frecuencia absoluta es 10. El 6 lo encontramos acá, una vez, 2, 3 veces el número 6. Número 7. Aparece una vez, 2 veces el número 7. El número 8. Entramos acá una vez y 2 veces. El 8 aparece 2 veces también. Creo que está completo. Sí, ahí tenemos todos los datos. Bien, entonces acá ponemos el valor de cada elemento, que vamos a llamar X sub i, y F sub i es la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que aparece cada una de estas variables.
que es F mayúscula sub I, es la frecuencia acumulada. Es decir, es el valor que va acumulando. Por ejemplo, acá tenemos 2. Hasta acá apareció 2 veces. ¿Cuántas veces apareció acá? Apareció 2 más 6, 8. ¿Cuánto acumuló acá? 8 más 10, 18. ¿Cuánto acumuló acá? 18 más 5, 23. ¿Cuánto acumuló acá? 23 más 10, 33. Acá 33 más 3, 36. 36 más 2, 38. 38 más 2, 40. Esto nos tiene que dar la cantidad de elementos que componen la serie de datos, que vamos a llamar n. N es igual a 40. Son todos los elementos que componen la serie de datos y tiene que coincidir con la última frecuencia acumulada, si esto está bien hecho. ¿A qué se refiere la tabla de frecuencias con R sub I, R minúscula sub I? Es el peso relativo de la frecuencia absoluta, es decir, qué peso tienen cada uno de estos valores respecto del total. Es decir, ¿cómo calculamos R sub I minúscula? Va a ser igual al valor de Fi sobre N. Entonces de acá vamos a hacer, para saber este valor vamos a hacer 2 sobre 40. Y así para cada uno. Hacemos la cuentita y completamos esta columna. Bueno, estos serían los resultados de las cuentas de la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada, perdón, y la frecuencia relativa absoluta. Entonces repetimos, esta columna la construimos dividiendo Fi sobre N, en este caso N es 40, hay 40 elementos, y esta frecuencia, esta columna, al igual que esta, la vamos componiendo con la acumulación de esta. Acá, hasta acá acumula 5 centésimos, acá acumula 5 centésimos más 15 centésimos, igual a 0.2, y así sucesivamente. Esto más esto viene acá, esto más esto viene acá, esto más esto viene acá, y así sucesivamente. Si todo está bien planificado y está bien organizado, tiene que darnos 1 como frecuencia relativa acumulada. Al igual que acá tiene que darnos 40, la frecuencia absoluta acumulada, que es igual a todos los elementos que componen la serie de datos. Bien, esto sería entonces el punto 1, la tabla de frecuencias. En esto consiste el armado de una tabla de frecuencias. Es ordenar los datos de menor a mayor y indicando en la frecuencia absoluta la cantidad de veces que aparece cada uno de los elementos. Después nos piden calcular la media en el punto B. La media es el promedio. En general, el promedio aritmético. Existen otros tipos de promedio. El promedio geométrico, promedios ponderados. Pero para este tipo de variables, normalmente se usa el promedio aritmético, el más conocido. Así que el cálculo en el punto B de la media lo vamos a identificar con la letra mu. ¿A qué es igual? Va a ser igual a
X sub I multiplicado por la frecuencia absoluta de la sumatoria. De 1, en este caso 40, de X sub I por F sub I sobre 40, sobre N, en términos generales, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería? Tenemos que hacer 1 por 2, 2 más 2 por 6, 12, más 3 por 10, 30, 4 por 5, 20, 5 por 10, 50, 6 por 3, 18, 2 por 7, 14, y 2 por 8, 16. Todo esto sobre N que vale 40. Hacemos esta cuentita y nos da 4,05. Es el valor de la media. Es la media, mu, es igual a 4,05. Bien. El segundo ítem del punto B nos pide calcular la moda. ¿Y qué es la moda? Es simplemente la variable que más se repite, la que más veces aparece en la serie. De todas estas, la que más veces aparece. ¿Cómo lo identificamos acá? Porque tenemos que referirnos siempre a la tabla de frecuencia. Para eso la hicimos para que nos simplifique la visualización de los elementos. ¿Dónde vamos a ver cuál es el elemento que más se repite? Vamos a ir a la frecuencia acumulada, a la frecuencia absoluta, a esta columna. ¿Cuál es el valor que más se repite acá? Tenemos un 10 para la variable 3, tenemos otro 10 para la variable 5, esos serían los que más se repiten. Por lo tanto, la moda, que es la variable que más se repite, reitero, en este caso es igual a 3 y a 5, que se repiten 10 veces cada una. O sea que la moda sería el 3, el valor 3 y el 5. Tiene dos modas. Tiene un caso caso bimodal. La moda o modo, en este caso es el 3 y el 5. Lo ponemos acá. 3 y 5 son los valores de la moda. Puede darse una, dos o varias variables que sean modales, se repitan varias veces. Bien, el otro elemento que nos pide calcular es la mediana. El concepto de la mediana, es decir, la mediana es aquella variable que divide a la serie de datos en dos partes iguales. Es decir, que de la mediana hacia un lado está el 50% de los datos y del valor de la mediana hacia abajo está el otro 50% de los datos. Es decir, si tenemos los datos ordenados de menor a mayor,
vamos a tener el 50% acá, 50% acá, y acá estaría la mediana. Este sería el concepto. Es la variable que está en el centro de la serie. Es un indicador de posición, al igual que el cuartil. ¿Y cómo la vamos a calcular? ¿Cómo la vamos a estimar acá en este caso? Si dijimos que la mediana es la variable que está en el centro de la serie de datos, podemos inferir que la mediana es n sobre 2, es decir, el total de los elementos que componen la serie dividido 2. En este caso sería 40 sobre 2 igual 20. No quiere decir que 20 sea el valor de la mediana, sino que sería la posición de la mediana. Estaría posicionado en el lugar, si empezamos a contar desde la primera variable, de la más chica hacia la más grande, en el número 20 estaríamos justo en la mitad. Por lo tanto, eso lo podemos ubicar en la frecuencia acumulada. Es decir, acá acumula dos variables, acá acumula 8 variables, acá acumula 18 variables y acá acumula 23 variables. ¿Dónde estaría la variable número 20? Acá todavía no llegamos a la número 20. Acá sí, estaría dentro de este valor, dentro de esta frecuencia acumulada, el número 20. Por lo tanto, podemos decir que la mediana es el número 4. Está dentro de la frecuencia acumulada. El 20 está dentro de la frecuencia acumulada de 23. Por lo tanto, la variable, la mediana sería el 4 en este caso. Mediana igual 4. De nuevo, ¿por qué 4? Porque es la variable x sub i que está dentro de la frecuencia acumulada que contiene el 20. De esta manera encontramos la frecuencia acumulada. Y la variable que corresponde a esa frecuencia acumulada es nuestra mediana, en este caso. Bueno, los cuartiles, que es otro de los elementos que nos pide calcular el inciso B. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son tres valores, tres variables que dividen a la serie de datos en 4 segmentos que contienen el 25% de los datos cada uno de ellos. ¿Cómo sería? Si estos son nuestros datos ordenados de menor a mayor, tenemos el 25%, 25%, 25% y 25% del total de los valores. Aquí estaría ubicado el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Son los puntos que forman 4 segmentos con el 25% de los datos cada uno de ellos. ¿Cómo encontramos estos valores? Lo primero que vamos a hacer es encontrar, como hicimos con la mediana, encontrar cuál es la frecuencia acumulada que lo contiene. Para el Q1, cuartil 1, vamos a hacer n más 1 sobre 4. Para el cuartil 2, vamos a hacer n más 1 sobre 4 por 2. Y para ubicar la posición del cuartil 3, vamos a hacer n más 1 sobre 4 por 3. N más 1
sobre 4 sería n es igual a 40, sería 41 sobre 4. Esto es igual a 10, 25. Este no es el valor del cuartil, sino que es la frecuencia acumulada que lo contiene al cuartil 1. Vamos a ver el cuartil 2. El cuartil 2 siempre coincide con el valor de la mediana. El cuartil 2 y la mediana es el mismo valor. Vamos a calcularlo igual. Esto sería 41 por 2 sobre 4. Esto da 20,5. Y para el cuartil 3, n más 1 sobre 4 por 3, esto es igual a 30,75. Estas son las frecuencias acumuladas que contienen al cuartil. Ahora vamos a la tabla de frecuencias. Vamos a ver cuál es la frecuencia acumulada que contiene a la frecuencia de 10,5. Esta no, esta no, esta sí. Esta supera el valor de 10,5. Por lo tanto, el primer cuartil está en esta frecuencia acumulada. Por lo tanto, es 3. Este sería el Q1, cuartil 1, número 3. Vamos a poner acá. Cuartil 1 igual 3. El cuartil 2 es la frecuencia acumulada que contiene el 20,5. Vamos buscando de arriba hacia abajo. Esta no, esta no, esta sí. Esta contiene a la frecuencia acumulada 20,5. Por lo tanto, acá está el cuartil 2, que como dijimos coincide con el valor de la mediana. El cuartil 2 vale 4. Y el cuartil 3, vamos a buscar la frecuencia acumulada que contiene a 30,75, de arriba hacia abajo. Acá no, 30,75 está contenida acá. Acá no llega y acá sí está contenida. Por lo tanto, el valor del cuartil 3 es 5. 5 es el cuartil 3. Con eso terminamos el inciso B. Borramos un poquito. Bueno, el inciso C nos pide calcular el rango. ¿Cómo se calcula el rango de una serie de datos? El rango se calcula con el valor máximo, es decir, x y máximo menos x y mínimo. O sea, el valor más grande menos el valor más chico. En este caso, el valor más grande es el 8. X y máximo es 8. Menos el valor mínimo que es 1. O sea que en este caso el rango es igual a 7. Eso es simplemente el rango. Rango es igual a 7. ¿Qué otra cosa nos pide calcular? Acá falta la varianza. La varianza y la desviación estándar. La varianza la vamos a calcular de la siguiente forma. La varianza es así, la fórmula para calcular la varianza se identifica con la letra sigma minúscula al cuadrado. Sigma es la desviación estándar y sigma al cuadrado es la varianza. Esto es igual a la sumatoria
de la diferencia entre cada una de las i con la media, con mu, es decir, que es x sub i menos mu elevado al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta de la variable que corresponda. Todo esto sobre n. Acá nos convendría hacer una columna auxiliar. Lo vamos a hacer, vamos a borrar un poquito de esto, vamos a correr un poquito para que nos deje espacio para hacer una columna donde contenga el xi menos mu y otra con xi menos mu al cuadrado. Así nos facilita un poco las cuentas. Voy a borrar un poquitito acá. Bien, ahí podemos armar entonces una columna con estos datos para que sea más fácil las cuentas. Vamos a poner acá entonces x sub i menos mu es decir, esto menos esto que calculamos acá. Uno menos 4.05, eso nos da menos 3,05. 2 menos 4,05 nos da menos 2,05. 3 menos 4,05 nos da menos 1,05. 4 menos 4,05 nos da menos 0,5. 0,95, 5 menos mu. 1,95, 6 menos mu. 2,95, 7 menos mu. Y 3,95, 8 menos la media de mu. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es elevar, acá estamos acá dentro, en paréntesis. Cada valor de esto va dentro del paréntesis. Lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por la frecuencia absoluta. Podemos hacer otra columnita auxiliar acá, que sea x sub i menos mu elevado al cuadrado. Simplemente elevamos este valor al cuadrado y le podemos agregar a la tabla para que sea más fácil el cálculo. Si hacemos eso, elevamos este valor al cuadrado, nos va a dar acá 25. Estos valores serían estos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cada uno de estos por la frecuencia absoluta y sumarlos. Después dividirlo por n. Es decir, si sumamos esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, nos va a dar 123,9 sobre n, que vale 40, y eso nos da 0,975. Este es el valor de la varianza. Y la varianza
vale 3,0975. Y la desviación estándar es esto. La letra sigma minúscula es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 3,0975. Y esto nos da 1,76. La desviación estándar es igual a 1,76. Bien. Bien, lo último que nos pide es calcular el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es la relación que existe entre la desviación estándar y la media, expresada en porcentaje. Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por 100. ¿Cómo calculamos esto? Coeficiente de variabilidad es igual a 1,76, que es la desviación estándar, sobre 4,05, que es la media. Eso nos da 0,4345. Y lo multiplicamos por 100 para expresarlo en porcentaje y nos queda 43,45. Es el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad igual 43,45. Bien, y así terminamos entonces el ejercicio. Hacemos un repasito de cómo fuimos elaborándolo. Lo primero que hicimos fue confeccionar la tabla de frecuencia. ¿Cómo lo hicimos? Arrancamos por la columna de x sub i, donde ordenamos cada uno de los valores de la serie, de menor a mayor, y en la columna del lado, la columna siguiente, en f minúscula sub i, colocamos la frecuencia absoluta, es decir, las veces que aparece cada una de las variables. La tercera columna se forma por la acumulación de la frecuencia absoluta. Esto es igual a esto, esto es igual a esto más esto es igual, perdón, esto es igual a esto más esto es igual a esto más esto es igual a esto más esto, así sucesivamente. Al llegar al último valor tiene que estar acumulada la totalidad de las variables. Es decir, si hay 40, en este caso tenemos 40 números, tenemos que llegar al 40, acá es una forma de verificar, corroborar que hicimos bien las cuentas. Que coincide con el valor de n. N va a expresar la cantidad total de valores que integran la serie. La tercera columna, R minúscula I, es el peso relativo de la frecuencia absoluta. Es decir, del total, ¿qué peso tiene cada una de las frecuencias absolutas? Por ejemplo, ¿qué peso tiene 2 sobre el total de 40? ¿Cómo calculamos cada uno de estos números?
dividiendo la frecuencia absoluta sobre el total, sobre 40. Esta dividiendo 6 sobre 40, 10 sobre 40 y así sucesivamente. La R mayúscula sub I lo que hace es ir acumulando las frecuencias, el peso de las frecuencias relativas. Este valor se va a formar como este más este se va a formar como este más este, y así sucesivamente, de la misma forma que hicimos esto. Para corroborar de que lo que hicimos está correcto, el último valor tiene que ser igual a 1, o sea, tiene que contener el 100% de las frecuencias relativas. Acá lo que hicimos en la tabla de frecuencia fueron dos columnas auxiliares que nos facilitaron el cálculo de la varianza, que es x sub i menos mu, o sea, cada uno de estos valores menos la media, y después hicimos otra columna donde la elevamos al cuadrado, para que de esa forma, multiplicando este valor por la frecuencia absoluta y haciendo la sumatoria, y luego dividiéndolo por 40, como nos decía la fórmula que yo la borré, nos permite calcular la varianza. Después, la desviación estándar es sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Y por último, el coeficiente de variabilidad es la relación entre la desviación estándar y la media, expresada en porcentajes. O sea, la desviación estándar dividido la media multiplicado por 100. Eso nos da una idea del coeficiente de variabilidad, de la amplitud que tienen los datos. La media, bueno, la media es el promedio aritmético en este caso. La moda son las variables que más se repiten. En este caso habíamos encontrado que había dos, el 3 y el 5. Esto es la moda. Esto es la media. Esto es la mediana. La mediana dividía a la serie de datos en dos partes iguales, que contienen el 50% de los valores cada una de ellas. Es una medida de posición, al igual que los cuartiles. Los cuartiles son tres valores que dividen a la serie de datos en 4 segmentos con el 25% de los datos cada uno de ellos. Este sería el cuartil 1, este sería el cuartil 2, y este sería el cuartil 3. Este es el rango. ¿Qué es el rango? Es la resta del mayor valor de la serie, en este caso 8, menos el valor más chico de la serie, en este caso 1. 8 menos 1 es igual a 7. Este es el rango. Sigma al cuadrado es la varianza. Y sigma es la desviación estándar. Igual al cuadrado de la varianza. Esto es el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad. Que nos da una idea tanto la varianza, la desviación estándar, como el coeficiente de variabilidad, nos da una idea de la variación que tienen esos datos, de lo dispersos que se encuentran. O, contrariamente, lo juntos que se encuentran ellos, unos de otros. Cuanto más grandes sean estos valores, quiere decir que están mucho más dispersos los valores uno de ellos, entre ellos, digo.
Bueno, esta sería la resolución del, del problema número 1 de la guía.